Voy a contarles la historia de Elsa, una encantadora joven atormentada que necesitaba mi ayuda urgente. Pero debo pedirles un gran favor. Quiero que, solo por un momento, intenten ponerse en el lugar de ella y hagan entonces el esfuerzo por imaginarse a ustedes mismos en la siguiente situación. Eres solo una adolescente. Tu fiesta soñada de cumpleaños número 15 acaba de convertirse en un desastre. Un viejo flaco como un cadáver, sin fuerzas, pero vestido con un traje extravagante, apareció en tu celebración. Saludó a tus padres afectuosamente y conversó con ellos durante unos minutos. De repente, el extraño empujó a tu madre y comenzó a correr hacia ti con violencia delante de todos tus invitados. Tu padre y tu madre lo sacan a golpes. Lo suben a un auto y se marchan con él dejándote sola entre las burlas, la pena. Estabas humillada y desconsolada. Al caer la noche, buscas refugio en tu habitación, cuelgas la campera en el perchero y te dejas caer en la cama. La tristeza no te da respiro. Entonces, entre tus propios sollozos escuchas una voz suave que te habla al oído. Te llama por tu nombre. Das vuelta la cabeza y no ves a nadie, pero vuelves a escucharla. Y esta vez te dice: Salta por el balcón. Todos se rieron de ti. Salta por el balcón y mátate. Sueltas un alarido espantada. Tus padres no han regresado y empiezas a sospechar que algo malo les ha pasado. Tu visión periférica te impide salir de la cama para escapar por la puerta porque lo notas, lo sabes. Lo que está en la esquina de la habitación no es el abrigo que colgaste en el perchero al entrar. Ahí hay alguien parado, observándote. Cuando lo miras, lo reconoces al instante. Es Martín Campos, tu compañero de la escuela que murió hace 2 años. ¿Sabes qué es él? Está idéntico a la última vez que lo viste en su funeral. La cara maquillada para que no se noten las heridas que se hizo cuando pegó la cabeza contra el asfalto al caer de la moto. La misma playera de Aerosmith que vestía siempre. Las manos entrelazadas al rosario. Tiene la boca abierta con el labio superior despegado. Para empeorarlo aún más, varios policías llegan a la casa. 2 uniformados te comunican que el automóvil, donde tus padres y el viejo se fueron, desbarrancó en el puente sobre el río. Del interior sacaron los 3 cadáveres. Los testigos afirmaron haberlos visto pelear en el vehículo antes de caer al agua. 1 año después de este horrible primer episodio, la joven Elsa ya tenía su diagnóstico: esquizofrenia paranoide, con alucinaciones complejas multisensoriales. Ustedes me conocen. Soy David, el documentalista. Hace un tiempo algunos medios me bautizaron como uno de los mejores investigadores de hechos paranormales desde los Warren. La verdad, no sabía si festejar o hundirme en la depresión. La fama en mi actividad puede convertirme en el indeseado centro de atención de personas o entidades que acechan en las sombras de la maldad. No les voy a mentir, recibo ataques de brujería muy seguido. Algunos poderosos elaborados con partes robadas de los cementerios. Hasta tengo un perro entrenado para olfatear los paquetes que llegan a mi casa. Es un protocolo de seguridad que jamás pasamos por alto. De estas lamentables situaciones obtuve 2 cosas positivas. La primera es profundizar mis estudios hasta convertirme en un experto mundialmente reconocido en cuestiones de conjuros, maldiciones o hechizos, y la segunda es Heiser, mi pastor alemán, mi mejor amigo, que vive hace 3 años feliz con nosotros, ladrándole a cada persona que pasa por fuera de la casa o
a cada paquete que contiene algún resto humano. Dios, daría mi vida por ese perro. En fin, Elsa viene a recibir los resultados de la investigación que me pidió unos meses atrás. Está convencida de que su esquizofrenia se debe a una maldición antigua llamada pagar el astrega. Mis conocimientos dan fe que está dirigida en los libros prohibidos del Imperio Romano del año 198. Como les dije antes, Elsa estaba segura que sus alucinaciones son producto de un pacto incumplido entre sus padres y un brujo. Más precisamente del viejo esquelético con traje extravagante que arruinó su fiesta de 15 años y la dejó huérfana el mismo día. Heiser ladró señalando la puerta. Abrí confiado. Elsa entró y me saludó con una reverencia. Pese a tener solo 20 años, la esquizofrenia que padece desde la adolescencia ha dejado marcas de dolor en su rostro. Gracias a los tratamientos médicos, al menos ya no intenta dañarse a sí misma. Pero no siempre fue fácil. Un psiquiatra inicialmente le aconsejó dominar solo con números a las alucinaciones de acuerdo al orden en que fueran apareciendo, para no darles aún más realismo. Así, Martín Campos pasó a ser 1. Luego vinieron muchas más. Las escuchaba hablar, discutir entre ellas. Sentía sus olores y hasta podían agarrarla, morderla y arañarla. A los 17 años, Elsa había vuelto a la casa vacía de sus padres luego de un tiempo junto al Dr. Jornet, uno de los especialistas en esquizofrenia más notable. La joven colgó su abrigo en el cuarto, se dejó caer en la cama y contempló la medicación nueva que sostenía en sus manos. 11. Un esqueleto deforme de más de 3 metros que se mueve nadando por el techo la amenaza. Y luego está 19. Una araña del tamaño de un oso que se acercó hasta ella y la rodeó con sus patas. Su voz era gruesa y tan pausada y profunda como intimidante. Mira mis colmillos. ¿Los quieres en tu cara? Voy a clavártelos hasta matarte. Tira la nueva pastilla. Nada nos da miedo. No puedes hacer que nos vayamos. Tus padres nunca pagaron el precio. Elsa metió en su boca el medicamento y lo tragó sin agua, mientras lloraba desconsolada por el pánico. Todas sus alucinaciones aparecieron y la atacaron. 9. Un 100 pies con ojos humanos. 18. La dama del espejo que grita, ¡no me mires! Y 7. Las gemelas sin nariz que se sientan en la cama cada noche a la altura de sus rodillas, que reían a carcajadas. 5 minutos y nada, no hacía efecto. Todo era caos para Elsa. Las alucinaciones empezaron a tomarla de los pies. Con ambas manos tapando su rostro, la joven estaba a punto de entregarse. Saltaría por el balcón poniendo fin a su desdichada existencia. Esta vez lo haría sin errores. Sin embargo, en la oscuridad de los ojos cerrados, las voces se callaron de golpe. Esperó varios minutos en silencio antes de animarse a ver a su alrededor. Todas las alucinaciones estaban agrupadas contra una esquina del cuarto mirando aterradas hacia la puerta. Ninguna se movía. En el umbral, parado con su traje colorido, está el viejo extravagante. Sus pies no tocan el suelo. Es casi un esqueleto con un poco de carne. En la cabeza lleva ahora un pequeño turbante. Le dijo a Elsa con voz dulce: todas estas criaturas desaparecerán si se los ordeno, pero debemos sellar un pacto entre los dos, el que tus padres no cumplieron, aprovechándose de que aún estoy débil.
Elsa contestó: «Quiero que desaparezcas tú y las otras visiones». El viejo cruzó sus manos por delante y sopló a las demás alucinaciones, que se convirtieron en millones de pequeñas luces en el aire, desvaneciéndose en un segundo. Elsa se preguntó a ella misma en voz alta: «Es la medicación, ¿verdad? ¿Está dando resultado?». El viejo, acomodando su turbante con un dedo, le respondió: «Creo que ahora nunca sabremos si es la nueva píldora o simplemente soy yo. De todas formas, no importa. Vine hasta aquí para decirte que tus padres usaron mis dones y están en deuda conmigo. No han pagado el precio». Elsa esperó en silencio un rato largo, deseando que la medicación hiciera desaparecer al viejo también. Sin embargo, eso no ocurrió. Entonces, resignada, la joven le dijo: «Está bien, mientras alejes a las otras bestias. Pero, ¿cuáles son tus dones?», preguntó un poco asustada. El viejo se concentró unos segundos y con voz firme le dijo: «Tu abuela fallecida, Inés, te manda saludos. Dice que al fin puede mostrarles a tus padres lo enojada que está porque la llevaron a ese geriátrico inmundo». Elsa respondió: «Eso es mentira. Mi abuela está viva. Ayer hablé con ella». El viejo, fingiendo tristeza, añadió: «Me temo que murió hace unas horas». «¿Mi abuelita Inés está en el cielo? Eso no puede ser verdad», lo increpó la joven compungida. El viejo, sorprendido, se apresuró a aclarar: No está en el cielo. No. En el cielo no. Ella envenenó a su primer marido para poder casarse con tu abuelo. No cumplir las promesas viene de familia, por lo que veo. Ella está con tu papá y mamá, muy lejos del cielo. No importa ahora. Escucha lo que vengo a decirte. En unos años mi resurrección estará completa y tendré un poder irresistible. Mientras tanto, vivirás libre de miedo y dolor. Ahora bien, cuando los incendios arrasen este país, la luna tape al sol y el cielo que surca los cielos se acerque a la tierra, ese año estaré completo y volveré para hacerte mi esposa. Tendremos 10 hijos y así quedará saldado el pago prometido por tus padres. Cuando llegue el día indicado, vendré a buscarte. Escucharás que susurro tu nombre: Elsa Valdés. Por cierto, querida, mi nombre es La joven se apresuró para interrumpirlo y decirle: «Tu nombre es 24». Elsa había estado buscando mi ayuda porque no estaba de acuerdo con la opinión del Dr. Journet. Su psiquiatra insistía en que la ansiedad y el estrés sufrido en la fiesta de 15 causó el inicio de su patología. Nada tenía que ver con las maldiciones antiguas. Su esquizofrenia era el resultado de una predisposición genética, disparada por una crisis emocional aguda. Sin embargo, ella sostenía que era víctima de pagare la estrega. Tenía el documento que lo probaba. Se le había caído del traje al viejo esqueleto humano en el forcejeo de la fiesta. Por eso sentía que solo yo podía ayudarla y tal vez no estaba equivocada. Elsa, Heiser, mi perro, y yo nos fuimos caminando hasta la librería del matrimonio Ortiz. Allí trabajaba a veces, hasta que algo mal ocurrió. En fin, en el cuarto de atrás, donde guardaban los libros prohibidos, tenía los resultados de la investigación. Allí, al llegar la nieta de los dueños, nos abrió la puerta oculta con una sonrisa y saludó a mi perro, que le ladró 2 veces. Prendo la luz y ante mí están los 4 tomos del caso. La joven Elsa se sentó y comencé a explicarle los resultados que pude obtener. Mi trabajo había consistido en lo siguiente. Primero, determinar la historia. ¿Qué pasó realmente entre el viejo y los padres de Elsa?
Segundo, si efectivamente las alucinaciones venían por una maldición, debía establecer cuándo el brujo estará completo y vendría a buscarla. Y tercero, ¿cómo evitarlo? Sentía que era mi deber resolverlo. La historia recabada es la siguiente. Era el año 2004 y Elsa iba a nacer con una deformación seria. Entonces el padre y la madre buscaron soluciones de todo tipo. Le rezaron a los buenos y a los malos. Probaron cada terapia y ritual por más caro y ridículo que fuera. Estaban para el mes de marzo en Europa por entrevistarse con famosos psíquicos sanadores de Madrid. La desesperación era total. Faltaban solo unos días para el nacimiento, pero varias explosiones ocurridas ese mismo día en diferentes trenes de la región impidió todo encuentro. Ambos padres terminaron de pie afuera del hotel sin siquiera conseguir un taxi. Cruzaron la calle extrañados por el local que estaba en medio de un callejón lateral con un cartel de neón que con letras rojas y violetas decía Zócar el Magno. Aunque no les inspiraba ninguna confianza, ingresaron a ese lugar plagado de cartas de tarot y cabezas reducidas. Intentaron llamar a algún encargado, pero nadie apareció. La mujer, embarazada, se da cuenta de que sobre una mesa hay una nota manuscrita fechada el día anterior. El padre la toma y la lee en voz alta. La siguiente es la nota real, aportada por Elsa, y consta en el expediente de mi investigación. Madrid, 10 de marzo del 2004. Queridos futuros padres, mi nombre es Zócar el Magno. Les dejo esta carta hoy porque sé que los atentados me impedirán llegar a tiempo mañana cuando ustedes ingresen a mi humilde local. Les prometo que Elsa nacerá sana mediante un alto trabajo de magia cuyo precio no revelaré hoy. Recién en unos años pasaré a cobrar lo pactado. Si no obtengo el pago, la niña sufrirá los peores tormentos y la muerte vendrá sobre todos. Si están de acuerdo, firmen con sangre donde dice pagare la strega. Claro está que los padres aceptaron. Apenas terminaron de firmar, el matrimonio regresó al país en avión y al otro día la madre empezó con las contracciones. Elsa nació sana, bella y creció feliz. Pero al cumplir mi amiga los 15 años, Zócar el Magno apareció en la puerta de la casa donde estaban celebrando. El viejo brujo exigió que el pago adeudado sea la mano misma de Elsa en matrimonio, lo que ocasionó la discusión y el escándalo que terminó en la fiesta arruinada y después en el accidente del puente. Gran sorpresa me llevé al investigar a Zócar el Magno. Al parecer, siempre ha habido un brujo llamado así a lo largo de la historia, por lo que concluyo que es un único hombre. Tal vez uno de los antiguos, un hechicero casi imposible de matar, que domina las artes de la sanación y la resurrección. Si se muere, puede volver a la vida, pero solo se completará su cuerpo cada 71 años con la llegada del cometa Diablo a la Tierra. Y eso, mis queridos amigos, pasará exactamente este mes de abril del 2024. Elsa está aterrada con los resultados de mi investigación. Trato de calmarla, pero a decir verdad se pone peor la cosa. Los poderes del brujo dentro de las primeras horas de su resucitación completa incluyen daño psíquico a sus agresores, escudo de sanación por mantras y a esto debemos sumarle que al momento de presentarse a reclamar el pago, Elsa pasará a ser un objeto de su propiedad por el efecto de pagare la strega. Su voluntad será anulada y lo seguirá a donde el maldito le indique. Por otro lado, concluí que ambos, tanto el Dr. Journet como la joven, tenían razón.
Elsa padece esquizofrenia paranoide y al mismo tiempo es víctima de una maldición. Lamentablemente no había podido encontrar la solución al conjuro para desligar el destino de la joven al de Zócar el Magno. Pagarle la estrega sería tal vez demasiado para mí. Elsa llora desconsolada cuando le cuento que no he hallado la manera de detener la maldición. Me grita alterada y con ironía: si no lo puede resolver el documentalista, el mejor investigador de hechos paranormales desde los Warren, eso quiere decir que ya estoy condenada. Heiser ladró 2 veces mirando a la pared plagada de libros apócrifos de ese cuarto secreto. Una voz espectral pero suave dijo en susurros: Elsa Valdés, vengo por mi pago. Elsa Valdés. La cara de la joven cambió de compungida a relajada, como poseída por una fuerza sobrenatural. Comienza a caminar hacia la puerta. Trato de detenerla, pero no puedo tocarla. Está claro que la maldición está conduciéndola hacia los brazos del brujo. Tomo los expedientes y la sigo. Salimos de la librería. Heiser me acompaña pegado a mi pierna izquierda. No me hace falta adivinar a dónde nos dirigimos. La joven corta camino por el parque en dirección a la vieja fábrica de metales abandonada. Ingresamos y Heiser comienza a ladrar. Allí hay alguien más. De las sombras surge Zócar el Magno, completo, resucitado. El traje de colores y el turbante lo hacen ver como un amenazante estafador de feria. Elsa camina hacia él con los brazos abiertos. Mierda, necesito tiempo. Debo anular el conjuro. Pero a decir verdad, no encuentro la manera. Zócar el Magno me mira. Algo percibe al hacerlo. Noto cierta intranquilidad para alguien tan poderoso. Me aprovecho de eso y le miento. Con voz de trueno le digo: sé cómo anular lo pactado. Pagarle la estrega no es rival para mis conocimientos. ¿Sabes quién soy? Soy el documentalista, el mejor en esto. Le dije exhibiendo el papel firmado con sangre por los padres de Elsa para darle más fuerza a mi engaño. Pero lo cierto es que todo me parecía tan incierto. Sin embargo, el brujo no me creyó. Me respondió confiado: mientes. Ni siquiera yo conozco la forma de romper esa maldición. ¿Y sabes quién soy yo?, dijo con seguridad mientras Elsa se acostaba a sus pies. Heiser corre y le salta encima, lo muerde con furia y le deshace un brazo. Pero el animal perdió el conocimiento casi de inmediato y comenzó a respirar con dificultad, aullando de dolor. Al ver a mi perro en peligro, pierdo los estribos y digo: no con mi perro, no con mi perro. Corro enfurecido y del piso tomo un pesado escombro de hierro. Golpeo al brujo en la cabeza con violencia, pero al instante caigo al suelo. No he quedado sin conciencia, pero apenas puedo respirar por el tormento que sufro, como si 1.000.000 de abejas me hubiesen picado al mismo tiempo. Zócar el Magno se mira el brazo a la vez que toca su cabeza con la mano que le queda y la saca cubierta de sangre por el terrible corte que le hice con el hierro. Comienza a decir una oración y sus heridas empiezan a curarse. El perro y yo también nos recuperamos a medida que reitera esa especie de mantra una y otra vez. El brujo resucitado levanta el hierro y camina lento hacia nosotros, como disfrutando. Su brazo y su cabeza han sanado por completo. Solo el turbante y los dedos manchados de sangre dan fe que hace unos minutos estaba seriamente lastimado. Mientras me mira fijo, levanta el pesado metal para aplastar la cabeza del vencido y fiel Heiser de un golpe. Mi mente imprime velocidad. Conocimientos ocultos, miles de ellos. No con mi perro, no con mi perro, no dañarás a mi amigo. La solución aparece y un conjuro en italiano sale de mis labios.
Verita ultima verita Roma. Digo, y Zócar el Magno arroja el hierro y me pregunta, ¿cómo te atreves a cuestionar el documento? Pagar la strega es legítimo. Grita. Le contesto con calma, solo hay una forma de averiguarlo. Si ambos firmamos, el documento es verdadero. Verita ultima verita Roma. Los libros antiguos me ayudan una vez más. El conjuro nos va a mostrar la verdad. Ambos ponemos nuestros dedos sobre el papel y el que lo ha elaborado firma su nombre con sangre. El otro será obligado por una fuerza irresistible a hacerlo si es auténtico y no podrá, por más que trate, si es falso. ¿Tenía alguna duda yo sobre la veracidad de la pagar la strega? No, ninguna. Estoy seguro de que es verdadero. Yo mismo lo investigué a fondo, pero mi plan era otro. Cientos de noches desvelado sumergido en los textos ocultos me revelan una esperanza, nacida del fruto del estudio profundo de los rituales y conjuros antiguos, disparados en mi mente a la velocidad de la luz por el terror profundo que me despierta la sola idea de ver al fiel Heiser morir. Así que la solución apareció de golpe. Verán, en muchas civilizaciones extintas, los magos escribían con sangre una X para dar fuerza a los hechizos que hacían, y con 2X para invertirlos. Debo poner todo mi ingenio. Si logro que Zócar el Magno escriba 2X sobre el conjuro, tal vez, y solo tal vez, pueda remediar el triste final que nos espera. El brujo ya tiene los dedos manchados con sangre, así que levanta uno esperando que yo haga lo mismo. Me muerdo con fuerza el índice y estoy listo. Verita ultima verita Roma. Decimos al mismo tiempo y mi dedo comienza a ser arrastrado al papel. Ante la sonrisa del maldito que parece disfrutar de mis intentos en vano de parar mi propia mano, bajo la frase, pagar la strega, empiezo a escribir con sangre mi nombre. David. El brujo quiere disfrutar más de su victoria y riéndose me ordena. No mientas. Es el destino de Elsa el que está en juego y ella no te llama David. Firma con tu verdadero nombre, como ella te conoce. Así es que mi dedo, movido por la magia irresistible de los olvidados, escribió: El documentalista. Fingiendo derrota le dije al hechicero: Ahora es tu turno. El viejo soltó una carcajada y comenzó a firmar: S-O-K-A-R. Le grité: No, como ella te conoce. Tu nombre es 24. Y agregué fingiendo autoridad: Roma ordena verdad. Mientras escribía su firma en el papel, una esperanza se anidó en mi corazón. Por dentro estaba exultante. ¿Funcionará o no? Haber dicho que Roma se le ordenaba resultó ser una genialidad, un ataque subliminal que funcionó a la perfección. Vi con satisfacción que Zócar el Magno firmó en números romanos, exactamente como lo cuento. Con su sangre escribió X, X, I, V. En esas 2X con sangre sobre el papel radicaba toda mi esperanza. Momento de la verdad. Había funcionado. Nada hacía suponer que sí hasta el momento. Con un largo silbido de placer al haber autenticado el documento, el brujo se paró y agarró el hierro nuevamente para rematar a Heiser que seguía en el suelo. Me ofrecí para ser asesinado primero diciendo: No a mi perro, yo voy en su lugar. Sin responderme, Zócar el Magno aceptó, en el momento en que la muerte era mi único destino. Por detrás de mi verdugo, vi la delicada silueta de la joven Elsa incorporarse.
El brujo también sintió que algo había cambiado. Ella respiraba dando grandes bocanadas de aire y miraba sus brazos como admirando la nueva fuerza que nacía de ella. Las 2X han funcionado. El conjuro se ha invertido. El viejo deja caer el metal amenazante y adopta una posición servil caminando al encuentro de su nueva ama. Elegimos de la fábrica un antiguo y oxidado vertedero tan profundo que no puede verse el fondo desde la superficie. Elsa miró a Zócar el Magno y le ordenó: «Métete adentro y espérame allí abajo hasta que vuelva a buscarte». Al instante, sin dudar un segundo, el viejo se arrojó al vacío del vertedero produciendo un espantoso estruendo cuando su cuerpo golpeó en la profundidad de las sombras. Con el fiel Heiser en brazos salimos de ahí y acompañé a Elsa hasta su casa. Al pie de las escaleras me despidió con una reverencia. Busqué la salida. Antes de cruzar el umbral de la puerta, Elsa me llama aterrada. Está parada en la escalera mirando hacia arriba. Me dice: «¿Lo ves también? Está allí, mirándome, esperándome». Heiser no ladra. Le contesto: «No veo a nadie allí arriba». ¿Volvieron las alucinaciones, Elsa? La joven me responde: «Es uno, y está ahí. Me espera con su cabeza destrozada». Pese a que tiembla y una lágrima rueda por sus mejillas, soy testigo de la nueva fortaleza de la joven. Sube escaleras arriba, con la vista fija en su fantasmal alucinación. Le dice: «Eres Martín Campos. Yo te extrañé cuando moriste. Tu funeral fue precioso. Todos te llevamos rosas blancas. Las chicas y yo dejamos un CD de Aerosmith dentro del ataúd. Lo siento mucho de verdad. Éramos amigos. Sé que eres producto de mi esquizofrenia, pero te ves tan real para mí. ¿Me darías un abrazo como en los viejos tiempos?». Y así, como se los cuento. Desde abajo vi a Elsa fundirse en un gesto de cariño profundo con alguien invisible para mí. Dejamos esa casa y partimos con Heiser caminando bajo las estrellas de la noche y el cometa Diablo surcando el horizonte. Yo soy el documentalista y esto fue Esquizofrenia o Brujería. Pacto maldito, pagare la strega.